Para mí, más de que ganar dinero o que gente me conozca o algo así, es como que más un logro personal, querer como que ganar torneos. Yo siento que este es el equipo con el que voy a ganar, ¿no? He's going to be taken away. Even worse, Skeeter's going to die. Whisper, he's in again. RP at the ready. He's stunned up. RP ends it. Yo nací y crecí como en sí toda mi vida de chiquito en Bolivia, ¿no? En mi ciudad que es Cochabamba. De ahí cuando llegó mi hermanito solamente éramos mi hermanito, mi mamá y yo, ¿no? Mi papá se había separado de mi mamá hace tiempo y como que no convivían juntos. Y es como que era difícil para mi mamá también porque, o sea, en ese tiempo solamente ella era el soporte, ¿no? O sea, de nosotros, como ella trabajaba desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 6 de la noche, es como que trabajaba todo el día, ¿no? Yo era como del tipo que tenía su grupo de 4 amigos, así que disfruté mucho esa temporada porque me ayudó a conocer como que con qué amigos quedarme, ¿no? O sea, qué amigos cómo iban a ser buenos para mí para el futuro y llevarme por un buen camino, ¿no? Y era muy divertido, como en ese tiempo jugaba fútbol y tú cuando eres más bien chiquito te gusta jugar mucho la pelota, o sea, jugar muchos juegos deportivos, etc. Y me gustaba mucho el fútbol. Jugaba un equipo en Bolivia que se llamó Pelota de Trapo. Jugué con ellos desde los 7 años, creo 6 años, hasta los 13, 12, que fue cuando conocí el Dota. De ahí conocí el Dota y dejé de jugar el fútbol, ¿no? Sí, o sea, literal fue que yo acompañé a mi primo al internet y de la nada a ellos les faltaba uno para jugar Dota y yo estaba de como que, pero no sé jugarlo, o sea, ¿qué voy a hacer? Encima, y de ahí él me dijo, no, pero es fácil, tú entra y yo te voy a decir qué comprar. Y me pareció divertido porque yo compré eso, caminaba por el mapa y cualquiera que venía a matarme se moría. Y como que creo que por eso me empezó a gustar tanto el juego. Y lo jugaba día tras día, ¿no? Jugaba al día después del colegio todas las tardes, ¿no? Como 8 horas, 10 horas jugando en un internet. Porque yo no tenía computadora en ese tiempo. Capaz estaba muy estresado por eso, sentía como que ansiedad y todo eso. Y como que el Dota me ayudó en eso. O sea, jugar el juego es como que me alejaba de todas mis cosas. O sea, me olvidaba de todo. Y simplemente soy yo, los headsets y en la computadora el teclado, el mouse y el Dota, ¿no? I have a lot of respect for what they're going through right now. The grind is not easy because you have to sacrifice everything. They are trying to be the best, to beat the rest, and for that you need to kind of give up almost your entire life. Yo cuando entré acá como que le pregunté a Johan como que se siente ganar, ¿no? O sea, ese momento de que estás levantando el trofeo. ¿Qué sientes, no? O sea, no sabes qué hacer, porque estás muy feliz. ¿Cómo reaccionan a tal momento, no? O sea, porque es una emoción muy grande, al menos para mí, ¿no? La primera vez debe ser una de las que no te olvidas. Me entré al equipo en Viscos, encontré a mi antigua manager que era Washington. Ella como que en parte movió como que todos los cables para que yo pueda entrar acá, ¿no? O sea, ella como que habló con los de acá, con los de OG y les dijo como que, oh, Whisper está libre y demás, si quieren y demás. Es como que, no sé, ella de por sí lo consiguió, no sé, que yo esté acá. Y es algo por lo que le agradezco un montón. Y es como que se lo dije y siempre voy a decir, ¿no? Como me ayudó un montón. Thank you so much. All right, thank you. At the end of last TI in Seattle, it was pretty clear that the old EG roster were sort of disbanding, or at least players were there, were told they could look at options. And the manager, Vittoria from EG, she approached me and said that some of the EG players were available. And I knew that there would be interest in Whisper because it was a name that was bandied around. It was somebody that we said, oh, what do you think about this? And I know that people were excited. It didn't take very long to have him in a conversation with Seb, and it didn't take Seb very long to be pretty keen on having Whisper in the team. A team that's a favorite of the crowd. Let's get him out here. It's OG!
según todo lo que yo había visto desde afuera. Y es como que yo estaba cuando vine acá de... Pucha, ojalá que todo sea igual como es afuera, ¿no? Porque viste que a veces hay cosas que tú ves cómo son de afuera, pero no sabes lo que pasa por dentro, cómo es. Pero acá es completamente así, ¿no? O sea, son súper transparentes en eso. Es como que todos literal están dispuestos a ayudar en cualquier cosa. No sé si es suerte o que Dios como que me puso así en una línea donde encuentro como que muy buenas personas, ¿no? O sea, es pura cuestión de suerte, creo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estaba ahí. ¿Estás bien? Qué bueno, hijito. Supongo que fue dar el salto de dejar como que mis familiares y irme a otro lado siendo joven. Creo que eso fue uno de los más difíciles. Yo después de tantos años le pregunté a mi mamá como que ¿por qué me dejaste y demás? Porque ahora que yo soy mayor me pongo a pensar esto de que haces esto solo y demás. Y me dice como que simplemente quería que cumplan sus sueños, ¿no? Y es como que yo estaba de... No sé, como que fue un golpe de realidad, por decirlo así. No sé, a veces no quiero ver porque cuando están perdiendo me desespera. Ay, sí. Bueno, me siento triste por ti cuando pierdes. Esa es la verdad. Since joining OG, Whispers spent a lot of time away from home. Obviously, as we're a European org, the competitions that we compete in are based in Europe. So, lives in this house a lot. Who he lives here with rotates a lot as well. So, sometimes it's just Tomato, sometimes it might be somebody else, and hopefully on occasions it will be the whole team. So, yeah, he's flexible, and I hope that he's always got somebody around him that at least makes his journey a little bit more interesting and a bit more enjoyable. I believe in my faith, every organization should be a type of home. Just like any job that you're going to put your life and soul into is going to be a second home, a second family, a group of people you'll spend more time with than a lot of other loved ones, you know? Life is challenging, and this is a place where we get together to face some of those challenges. Y yo pensando que desayunas bien, dije en Europa deben desayunar bien. Sí, o sea, está el desayuno ahí para desayunar bien, pero como me levanto tarde me da flojera. Porque estoy jugando hasta las 3 o 4, así que no desayuno casi todos los días. Yeah. You didn't get the juice? There is some juice. Not the nice one though. What's the nice The one? nice one is like the cucumber, like spinach. Oh, the green one, the spinach and lettuce. Tienes que seguir lo que dice en la Biblia, ¿sabes? No me acuerdo más. Dice que hay que desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como pobres. Para mí es muy importante separar el trabajo de la familia y amor, etcétera, más, ¿no? Let's go, OG shirts. Para mí es muy importante porque, por ejemplo, si ellos vinieran acá, es como que yo no podría estar muy concentrado. Obviamente estaría feliz porque están acá conmigo, etcétera. Para mí el trabajo y ya después estar con tu familia y demás, ¿no? Tienes que separar las cosas para que haya un equilibrio y funcione. Every team is different, and schedule also doesn't always allow for a lot of activity other than the practice and the playing, and sometimes you're far apart and you're at home. But there is definitely a trend that a team that has a healthy relationship outside the game that tends to be tied with excellent performance. So it's something that's always encouraged, always motivated, and I think it's generally a good sign if a team has that. Yo juego en algunos equipos como que poco a poco el equipo se destruye porque la gente se empieza a dividir. Pero acá como que no pasa mucho eso, ¿no? Obviamente todos tienen distintas opiniones, pero tratan de pasarles información a la otra persona de la mejor manera. Tratan de hacerte mejor persona y mejor jugador, ¿no? O sea, tratan de ver los dos lados. Since Whispers joined the team, he's certainly coming out of his shell a bit more. Everybody's spent a bit more time with him and understands how he works.
you know, to give him a little bit of space as well, because he is a bit more of a reserved type, a bit more happy to sit in the shadows, so to speak. But when you get to know him, which I feel like I'm on the cusp of still, I feel like he gives you everything. He's an all-in kind of guy. There's a barrier to get through, but when you get through, I think you get everything. A Whisper lo conocí alrededor del 2017, finales de 2017. Primero lo conocí jugando Rankeds en Dota, en el server de NA. Y me acuerdo que nos peleábamos porque yo, siendo un jugador que ya tenía cierto tiempo jugando y con un ego alto, él quería entrar a la escena y nos peleábamos en las partidas, ¿no? Y luego de eso, como a los par de meses, me escribió Matthew para formar un nuevo equipo y me dijo que está la posibilidad de jugar con Whisper. Y le dije, ok, ¿no? Le dije un poco que había tenido, no sé, ciertos percances con él en partidas, ¿no? Habíamos discutido y eso, ¿no? Como yo jugaba antes con Timado y ahora de nuevo, él como que tiene mucho eso de mí, ¿no? O sea, literal como que todo lo que él hace es Dota, ¿no? Cuando encuentras a alguien tan apasionado como tú en algo, es como que literal no paras, ¿no? Simplemente vas así todo el día, sigues. Es como que muy genial, ¿no? Encontrar un compañero así. Por ejemplo, con Ari, como que nosotros no hablamos mucho y nos sale bien, ¿no? His speaking English is not the best, but he can understand anything you write to him on the keyboard. And he also, he listens perfectly well as well. He just doesn't really speak that much. O a veces no hablamos nada y es full instinto, ¿no? Y eso es como que ese tipo de conexión que buscas, ¿no? O sea, estar tan conectados sin ni siquiera hablar es genial, ¿no? O sea, de ver. I hear him with Tomato speaking Spanish, and it's really loud, really constant talking. So I think he seems to us like he's a bit shy, but he's actually not that shy. Digamos que él tuvo un poco, por temas de timidez, ¿no? Y todo eso, le cuesta un poco integrarse al equipo y barreras de lenguaje, ¿no? Y conmigo encuentra la manera de comunicarse con el equipo y de esa manera yo comparto más con el equipo y comparto más con él. Entonces lo veo como un amigo en el cual ambos compartimos cierta similitud en nuestras vidas, como que ambos hemos tenido que dejar nuestro país y vivir lejos, ¿no? Para buscar algo más difícil, más fuerte, más como una apuesta, ¿no? Una apuesta más grande. Ya, pues, hijito. Ya, amito. Voy a estar contando los días para que vengas. Sí, amor, está bien. Cuando yo fui allá, fue un tiempo a Bolivia, hace unos meses. Como yo no tenía mucha relación con mi papá y demás, por lo que no hablábamos mucho y demás, pero es como que ahora lo entiendo. Y le dije como que, ¿qué pasó este tiempo? Y además le pregunté cómo está. Y eso también me ayudó a mí. Y como que después él me dijo que igual veía mis juegos, que cuando yo estaba jugando me veía y demás, que se alegraba. Es como que es como un apoyo más, ¿no? O sea, saber como que te están viendo a pesar de que a veces no te hablan mucho. O yo no les hablo a ellos, pero están ahí, ¿no? Todas las cosas pasan por algo. Bueno, la gente no sabe, ni yo misma, pero tú debes de poner lo mejor de ti, no solo tú, sino todo tu equipo. Al final, cuando tú estés arriba, abajo, en el medio, en todo lado, esas personas que te quieren incondicionalmente son las que van a estar contigo hasta el final, hasta que ya no existas. Te vaya bien o mal, hagas las cosas mal o bien, van a estar ahí. Siempre te digo, ¿no ves? Que tienes que tener fe, que tienes que jugar concentrado y hacer lo que tú sabes hacer, pues, hijito. Nightfall running away from Whisper and his BKB now, as Bedboom have lost their offlaner. And a great beer from Whisper here. Whisper, he's ready to start looking for kills. He's kind of crazy, you know, the way he thinks, the way he's willing to, play Rubik offlane and stuff like that. This is something that I think is awesome. Whisper has no time for. All right, puts Ace on the cliff. Very classic stuff. Another skewer, almost clipping all of them. This is what makes a great Dota player. This is what I think separates some Dota players from others. RP comes in, hitting several heroes with the skewer into the Static Storm. And OG, in exciting fashion, will take game number 2.
I think they're an amazing group. I think this group right now has a lot of fire, motivation, and also experience. It's not always easy, and I think it's harder than ever to be playing in Europe and trying to win, and like just getting places is tricky. The goal is, I mean, it's out there, it's simple. It's for OG to reach the previous highest heights. Nobody really stays there forever, but to climb that mountain again and to reach the summit, that's the goal. Yo siento que este es el equipo con el que voy a ganar, ¿no? Y es como que me dice eso y yo estoy como que, sí, ¿no? O sea, tenemos todas las piezas para ganar y... Para mí, más de que ganar dinero o conocimiento, o que gente me conozca o algo así, para mí es como que más un logro personal, querer como que ganar torneos. Porque literal como que he dedicado toda mi adolescencia en estos. Salía con mis amigos, yo soy de las personas que no sale a tomar. No viviste todas esas experiencias, ¿no? O sea, no conversaste con gente ahí o con una chica en algún bar, cosas así. No, yo no lo experimenté, o sea, no lo sentí. Literal mi vida se basa en el juego, ¿no? O sea, estar en la PC jugando Dota. Dejé todo eso por querer ser mejor en esto, ¿no? Porque yo veo todo, o sea, yo he visto todos los videos de todos los True Sides que han salido del International, he visto todas las finales que han jugado, cómo levantan la copa. Así que como que ese es mi objetivo en sí, ¿no? Lo demás ya va a venir de la mano, y si viene de la mano es porque estás haciendo las cosas bien. Estás ganando porque estás haciendo las cosas bien, estás trabajando duro, estás siendo full tryhard, ¿no? Como se dice, o sea.